En este bonus compartimos la entrevista a Javier Martínez realizada por Manuel Rodas de la librería El Sótano en Quetzaltenango, Guatemala. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, como siempre los saluda Javier Martínez. En este episodio de bonus vamos a compartir con ustedes una entrevista que me realizó Manuel Rodas de la librería El Sótano, ubicada en Quetzaltenango, Guatemala. Vale la pena mencionar que en esta librería se distribuyen los libros de la editorial Kazam A. Y esta entrevista se da dentro del contexto de la actividad llamada Editorial Abierta, donde Manuel entrevista a diferentes directores editoriales para conocer más acerca de cada propuesta, y en este caso pues recibimos la invitación de Manuel para compartir con ustedes sobre diferentes temas. Lamentablemente la entrevista pues fue realizada por internet y la calidad pues es un poquito baja en cuanto al audio, pero pues son problemas desde la fuente original, por lo que a pesar de que intentamos reconstruirlo pues no salió del todo, pero de todos modos es comprensible y pues se las compartimos porque creemos que vale la pena. Así que a continuación les dejamos la entrevista realizada el sábado 14 de octubre del 2023. Espero que les guste. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, sábado, y estamos en nuestro segundo episodio de nuestra sección Editorial Abierta. En esta ocasión nos va a acompañar Javier, quien es el director de la editorial Kazam A, y pues vamos a hablar con él un poco acerca de los títulos que se han publicado y las temáticas que tienen ellos en cuanto a los géneros que se publican y la manera de la cual se puede publicar con ellos. Aquí hay bastantes escritores y escritoras que nos siguen, así que pues sería también interesante que puedan acompañarnos durante todo este en vivo para que conozcan un poco acerca de la editorial Kazam A, que se ubica en Ciudad de Guatemala. Y pues en un instante vamos a estar ya con Javier, a quien les hemos enviado la invitación y con mucho gusto lo ha aceptado, así que pues por acá estamos. También vamos a hablar un poco acerca de los libros que tenemos acá en El Sótano, también un poco acerca de ellos. Así que en un momentito estaremos con Javier. Este video se va a quedar guardado para que ustedes lo puedan ver luego, por si no les da chance de estar en este en vivo. Así que ya estamos con Javier. Manuel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Por ahorita vamos a voltear la cámara para que nos podamos ver. Y bueno, pues ya estamos con Javier, estamos aquí desde la librería El Sótano, y Javier está en Ciudad de Guatemala, me parece. Así es, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Javier? Bueno, entonces pues bienvenidos a quienes están conectando, y recuerden que este video va a estar aquí guardado en nuestro perfil por si quieren verlo más despacito, o a quienes no se han podido conectar, pues ahí vamos a poder verlo luego. Javier, gracias por aceptar la invitación. Contanos un poco acerca de tu trabajo con Kazam A, cuándo nació y cómo fue la iniciativa de tener esta editorial en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Ante nada, la invitación, ¿verdad? Tanto a vos, Manuel, y a la librería. Y bueno, pues te cuento. Kazam A inició en el año 2015 como un proyecto pues bastante amplio y también como una ampliación. De hecho, nosotros empezamos primero, nos enfocábamos especialmente en música. Sin embargo, hicimos algunas incursiones en audiolibros y en ese tiempo yo trabajaba también en una editorial grande española radicada aquí en Guatemala y en el 2016, finales del 15, inicios del 16, decidí pues embarcarme en esta aventura independiente, digamos así, ¿verdad? Estamos principalmente en publicar autores latinoamericanos. Lo digo porque ya tenemos un argentino, un uruguayo,
y es altamente probable que este año o a inicios del año entrante publiquemos a un par más colombianos, pero aparte de ellos 4 o 5 lo más, todos los demás son guatemaltecos. Y también publicamos clásicos en 2 colecciones. Transparentes, traducciones al español moderno y actuales, hechas por nosotros mismos, y Síntesis, que es una colección de libros, como guías de lectura, digámoslo así, que incluye actividades y hojas de trabajo y cuestiones por el estilo, ¿verdad? También tenemos, seguimos con los audiolibros, aunque esto se ha detenido un poquito ahorita, por la pandemia, pues que ya pasó, pero por las cuestiones de que había que estar encerrados en un lugar en el estudio de grabación, pues la tuvimos un tiempo. Y tenemos una colección también de libros para niños prelectores, o sea, de 4 a 7 años, que se llama Faisan, y son cuentos ilustrados, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace la editorial hasta el momento. Genial. Pues como vemos, Javier, la editorial es completa, si lo queremos ver así, ¿no? Tiene varios géneros que se publican, poesía, narrativa, teatro, ensayo incluso, y también tiene su sección infantil y también incursionan en la parte de audiolibros, que también es interesante, que muy poco se hace en Guatemala, o creo que son muy pocas editoriales las que trabajan los audiolibros, y me atrevo a decir que yo solo conozco Casamala, que lo está haciendo en este momento, pero no sé si habrá otra en Guatemala que vos conozcas. Buena pregunta. Fíjate que creo que no. Realmente he grabado como 2 o 3 audiolibros como autores autopublicados, digámoslo así, ¿verdad? Que por su publicación, en este caso como audiolibro. Creo que el principal problema con nuestro país es la comercialización. Obviamente, para que esto logre algún beneficio, pues hay que subirlo a plataformas actualmente como Spotify, Pandaway, Audible y muchas otras, pero usualmente te pagan con depósitos en PayPal. No funciona en Guatemala completamente, funciona como comprador. O sea, yo como comprador guatemalteco puedo transferir dinero de mi cuenta bancaria a PayPal y comprar cosas. Como vendedor, digamos, como editor, no puedo recibir dinero, o sea, recibir dinero, pero convertirlo a quetzales en mi cuenta bancaria es lo que no se puede. Cosa que sí se puede en México, Costa Rica, ¿verdad? Entonces eso se quedan únicamente ahí para poderse gastar otra vez en compras internacionales, ¿verdad? Claro. La editorial, la gente lo hace, pues yo a nivel personal, familiar, sí tengo algunos gastos en PayPal, que pago a través de esta billetera, ¿verdad? Si no tuviera esos gastos, la verdad es que sería un dinero pues prácticamente ahí perdido, por decir. Entonces, eso, y esperando que algún día se logre romper ese problema, ¿verdad? Ese bloqueo, digámoslo así, para poder comerciar internacionalmente. Muy bien, perfecto. Entonces, pues también los invito y las invito a que nos puedan dejar acá sus preguntas y con gusto vamos aquí respondiendo con Javier. Y bueno, pues yo hice una pequeña selección de los libros que tenemos acá de Kazam A, basándome en el mes de octubre, que justamente se celebra Halloween, y justo Kazam tiene ahí una publicación de algunos libros de terror, ¿verdad?, que podemos leer para estas fechas. A las personas que les gusta Halloween, pues estos libros les va a caer como anillo al dedo. Y pues los voy a mostrar, Javier, y vos nos vas contando un poco acerca de estos libros para que la gente los pueda conocer más y recomendarlos, ¿verdad? El primero que tengo acá en la selección es Tierra de Aluches, de Héctor Osvaldo Samayoa Sosa. Contanos un poco acerca de este libro, Javier. Muy bien, con gusto. Este libro incluye, no por en este instante, 3 o 4 cuentos. Todos lo que tienen en común es que cuentan la historia de un aluche, ¿verdad? Recordemos que los aluches son estos, voy a decir duendes, pero no es exactamente ese concepto, protectores del medio ambiente. Y entonces Héctor Osvaldo Samayoa retoma esta figura y nos escribe cuentos ubicados
en Guatemala, en distintos departamentos, pero en la época actual, ¿verdad? Eso fue lo que me llamó la atención. Son de suspenso, diría yo, porque terror así gráfico, muy fuerte, realmente no lo es, pero al tocar estos temas como legendarios, de leyendas, pues entran un poquito dentro de esta selección. De duendes o brujes en el exterior, en la capital, en un montón de lugares de Guatemala. Muy bien, gracias Javier. Entonces, por si les interesa, este librito lo tenemos acá en la librería, y también tenemos este otro, que es la terrible transformación de Tiberio Ablus. Contanos un poco acerca de este libro. Este libro es de Mario Cardona. Él ganó el premio de las letras, se me olvidó el nombre. Bueno, de la San Carlos, precisamente con este libro, si no me equivoco. En su siguiente libro es donde él ganó este premio, pero este está con el siguiente. Nos cuenta acerca de asesinato que, más bien es la historia de un escritor. Inspiración, es un escritor de terror. Y él tiene un escritor de la antigüedad, digámoslo así, del pasado, que es su preferido, y que el cuento que es su preferido se llama El Juez, que trata de un asesino serial. Sin embargo, en el transcurso de toda la cuestión aparece un periodista que empieza a investigar acerca de la flor negra. Es una especie de flor que surge en este pueblo, que es muy, muy específico, es un universo que crea prácticamente Mario Cardona, y alrededor de esta flor hay un montón de mitos y tradiciones que con esta investigación del periodista se van a... ¿verdad? Entonces, este complot alrededor de esta flor mágica, donde están brujas y cosas por el estilo, y pues de eso trata realmente el libro. Muy bien, gracias. Entonces, pues por acá lo tienen, es una novela, ¿verdad? Justamente en la descripción de contraportada, una novela gótica o de terror, para los que les gusta este género, pues por acá tenemos una novela, Tierra de Luz, y son 3 cuentos, La Terrible Transformación es una novela, y por acá tenemos este otro que tiene una portada bellísima que se llama Espantos y Apariciones, Cuentos de Guatemala, y pues por ende me imagino que son cuentos, ¿verdad? Efectivamente, sí, es de Jorge García. Te comento que ese es el libro más vendido de la editorial, precisamente, tanto que va a salir pronto, y ahí te vamos a enviar para que lo distribuyas por allá, el segundo volumen, ¿verdad? Genial. Creo que lo tenía por ahí, pero no está tan a mano. Este libro de cuentos, efectivamente, recopila la ciguanaba, en un contexto bastante moderno, o sea, no son las leyendas tradicionales, pero sí se ubican dentro de la lógica, o sea, el sombrerón siempre va a ser este duende chiquito con sombrero grande, la ciguanaba, la mujer con cara de caballo, algún barranco para matarlos, pero también incluye nuevos personajes que se inventa el mismo Jorge García, y que también son de suspenso y terror en general, pero sí son cuentos cortos, medianos, entre cortos y medianos, que recuperan en mucho la tradición oral guatemalteca. Genial, pues mirad qué buena noticia que este sea el libro más vendido, también que llama mucho la atención la portada, y creo que también por ahí la gente se inclina mucho a este, ¿verdad? Y también por justamente la tradición guatemalteca acerca de estas leyendas. Y pues por último tenemos el llamado de Tulum, el nombre se me complica decirlo, y es de Lovecraft, que esta es una traducción por Javier Martínez, que sos vos, ¿verdad? Contanos un poco acerca de y también cómo funcionan los derechos con este libro. Ok, con mucho gusto. Sí, es el llamado de Cthulhu. H.P. Lovecraft es uno de los escritores de terror más famosos, en lo personal uno de mis favoritos. Perdón.
Y en este caso, efectivamente, yo hice la traducción. Lovecraft tiene un lenguaje bastante elevado, bastante complicado, y durante la traducción lo que se trató de hacer fue pensar en el lector guatemalteco, latinoamericano promedio, que tal vez no maneje tantas palabras, entonces se trató de manejar un lenguaje un tanto cotidiano. Con esto los personajes hablan de vos, ¿verdad? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Simplemente es un lenguaje pues fácil de comprender para lectores jóvenes. El llamado de Cthulhu es la pieza central de los mitos de Cthulhu, porque hay un montón de libros que escribió, de cuentos, que escribió Lovecraft alrededor de este dios que él se inventa, que es como una historia policíaca, más o menos. Vamos a encontrar a el personaje principal, que es el sobrino de un científico que estuvo investigando alrededor de unos extraños y de una figurilla que tiene más o menos la forma de la portada, que se daban en el sur de Estados Unidos y cómo se conecta con varios hechos, asesinatos, esos escabrosos, etcétera, hasta que él descubre pues que se trata de una secta que está tratando de revivir, digámoslo así, a un dios de la antigüedad. Está relacionado también con seres extraterrestres, pero eso ya se va descubriendo en la trama. Podríamos calificarlo como una novela corta o un cuento largo. Yo me atrevería a decir que es una novela corta, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues acá tenemos también entonces a Lovecraft, los amantes de Lovecraft, que hay un montón, ¿no? Que como vos decís es de los maestros de este género de terror. Y bueno, pues aquí tenemos 4 recomendaciones para este mes de octubre que se celebra Halloween. Pues si a ustedes les gusta esta celebración, pues estos libros están hechos a la medida para ustedes. Y pues si nos visitan el día de hoy, la librería les va a tener un descuento especial en estos libros, así que pues aprovechen y visítenos hoy, estamos hasta las 7 de la noche. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca también, Javier, ya que por acá Andrés nos dice qué interesante esa forma de traducción. Justamente muchos libros de la editorial tienen una adaptación o traducción justamente al lenguaje moderno, ¿verdad? Yo creo que esto es más que necesario justamente para los que empiezan a leer, que son los estudiantes de básico, que ya están más metidos en el hábito de la lectura. Y justo vi que este libro, si no estoy mal, o el anterior, trae como algunas competencias que cumple para estos grados, ¿verdad? Contanos un poco cómo nace esta iniciativa de hacer una adaptación al lenguaje moderno y cómo se han ido moviendo los libros justamente con estas edades de básico más que todo. Con mucho gusto. Bueno, pues te cuento, yo también soy traductor y doy clases en una institución que, por cierto, tiene una sede allá en Shela, se llama Loyola, y yo imparto cursos de gramática, lingüística, traducción literaria, y bueno, varios más dentro de esta institución. E incluso hacemos a veces ejercicios precisamente traduciendo a Lovecraft, pero todo esto viene de una cuestión personal. Yo recuerdo cuando estaba en básicos que me tocó leer la Ilíada, ¿verdad?, de Homero. En América Latina, en Hispanoamérica, realmente la traducción más famosa es de este traductor español, Segalaya Estaleya. Entonces, Segalaya Estaleya hizo esa traducción más o menos en 1940, pensando en lectores universitarios, de hecho estudiantes de filología, traducción de latín al español, y españoles. Entonces, cuando uno lee ese libro, tiene que superar el problema del lenguaje para encontrar lo inmensamente rico, interesante y que tiene la obra. Debería decir que a pesar de la traducción, uno termina amando el libro, porque yo recuerdo que había una palabra, hecatombe, ¿verdad? Y la fui a buscar al diccionario porque no la entendía en esa época y descubrí que hecatombe era el sacrificio de 100 toros. Y ahí ¿por qué este señor no pone que se sacrificaron 100 toros, se me pone hecatombe, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen traducciones, usualmente hay 2 formas de abordarlo. Una forma es ponerle al lector una dificultad, esperar que el lector busque un diccionario, aprenda y amplíe su vocabulario. Es cierto, como en ese momento yo aprendí
me memoricé desde esa época que Hecatombe era el sacrificio de 100 toros. Pero la verdad es que con la mayoría de estudiantes lo que te vas a encontrar es que no lo van a hacer. Van a encontrar un rechazo, no entender esa forma de escritura y van a dejar de leer. Y yo en lo personal estoy convencido que en buena medida la falta de y muy precisamente al libro porque a sus alumnos, a los patojos, pues no entienden lo que están leyendo. Entonces, la otra forma es acercar el texto al lector, y es lo que estamos tratando de hacer en la editorial. Mostrar al lector una traducción que sí el inglés le cuente la historia de manera que le sea fácil de comprender, que lleve a la lectura, que lo haga disfrutar, ¿verdad? Ya después, cuando sea adulto, si quiere va y consigue la original en latín o la versión de Segalay Estaleya, etcétera. Pero estos libros, diría yo que están un poco enfocados en jóvenes, pero son realmente para cualquier lector. La idea es gozar la lectura, ¿verdad? Que no necesariamente sea un problema de traducción, sino al contrario, sea un proceso que te media precisamente esa dificultad para acercar la historia al lector, ¿verdad? Genial, sí, porque yo creo que es una herramienta perfecta para incentivar la lectura, ¿no? Porque cuando uno se encuentra un libro con un lenguaje muy avanzado y no logra entenderlo, prefiere dejar de leerlo y ver otra cosa, ¿no? O hacer otra cosa. Entonces yo creo que esta forma de esta traducción o adaptación al lenguaje moderno justamente invita al lector a quedarse en el libro, y justo lo que decís de estas edades, ¿no? De unos 15 a 17 años, un poquito menos, ¿verdad? Pero que es para todas las edades. Yo recuerdo que leí Edipo Rey en la versión de Kazam y fue mucho más fácil entenderlo que en la versión original, ¿no? Que tiene otras palabras como las que comentabas vos. También tenemos acá Prometeo encadenado, creo yo, y también es una muy buena traducción. Y por ejemplo, a mí me pasó con el Popol Vuh, cuando la primera vez que lo leí una traducción malísima de un gringo, creo que fue, que hablaba de animales que obviamente no existían en la región, ¿verdad? Como tigres o leones, que no eran esos animales justamente a los que se refería el Popol Vuh, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver estas traducciones en cuanto a enganchar al lector al libro, ¿no? Entonces, justo Kazama ha hecho esto en varios títulos famosos, ¿verdad? ¿Puedes recomendar alguno de los que más se ha vendido en esta temática de traducción al lenguaje moderno? Buscar por acá porque me agarraste en curva. Pero la lista de... creo que tal vez el más vendido es El elogio a la locura, ¿verdad? De Erasmo. Una traducción, adaptación de este clásico que, a ver, los insignes, libros que definitivamente hay que leer, que son muy importantes y que precisamente la traducción que se hace la que nos aleja un poco, ¿verdad? Entonces yo también está La vida es... Este es un caso interesante. Fíjate que está pasando una manifestación por acá, espero, si no me oyen, me avisas y tal vez cierro la ventana. El sueño, por ejemplo, obviamente no vamos a hacer una traducción, ¿verdad? De español a español, pero sí hicimos una adaptación en ese caso, ¿verdad? Digámoslo, porque la versión original está en poesía, está versificada, pero recordemos que también está escrita en un español del siglo Muy bien, Javier va a tomar sus minutos, solo pasa la manifestación y pues también recordándoles que el Sótano y también Editorial Kazam se han unido a estas manifestaciones desde los primeros días, así que pues esperamos tengan un buen resultado
y finalice con la destitución de la fiscal general y las demás personas que la han acompañado y que le han hecho tanto mal a Guatemala. Así que pues nosotros desde el sótano y Kazán estamos unidos a estas manifestaciones, así que pues ya está por hablar con nosotros Javier y seguimos charlando acerca de las adaptaciones, en este caso al lenguaje moderno, ya que no es una traducción, sino más bien es una adaptación a este lenguaje del siglo XXI. Así que pues continuemos, Javier. Ok, perdona, que sí, estaba muy difícil. Ok, y ahí creo que ya me puse el micrófono, entonces creo que ya está mejor. Se hablaba acerca de La vida es sueño. El original está escrito en poesía, está escrito en español del siglo XVI, ¿verdad? Que también es muy difícil de comprender. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una adaptación a prosa y con un lenguaje un poco más fácil de comprender. Entonces, tratando de llegar más que nada a la comprensión de lo que está pasando ahí, porque encima de todo es una obra de mucho contenido filosófico, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la libertad? Si la vida es un sueño, ¿verdad? De hecho, a veces cuando hablo con mis alumnos de literatura les digo, este es el primer Matrix, ¿verdad? La película, donde teníamos la duda si la vida es real o si es un sueño, ¿verdad? Bueno, pues todo eso viene de esta obra precisamente. Entonces lo que queremos es que entiendan lo que se dice y, claro, admito, se pierde la poesía, se pierde el ritmo, se pierde muchas cuestiones, pero se gana en comprensión, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad? Ya si el lector quiere acercarse a la obra original de Calderón de la Barca, pues que vaya y lea el original, pero es que recordemos que incluso cualquier adaptación que te vendan hoy es eso, una adaptación, porque el original de 1500 y pico no tenía ortografía. La ortografía no existía en esa época. Entonces se escribía más o menos como se oía. Entonces, realmente toda versión va a ser una adaptación, ¿verdad? Exacto. Pues eso, y tal vez otro de los más vendidos también es Literatura Guatemalteca Colonial, que es un compendio que hicimos en la editorial con las principales obras o las más famosas de la época colonial guatemalteca, y dado que es colonial, se incluyó, pues, o se trató de incluir a toda Centroamérica, ¿verdad? Dado que en esa época el sentido de Guatemala pues incluía a toda la región, y también se trató de adaptar, pero ahí digamos hay menor adaptación a un lenguaje un poco más cotidiano, pero realmente ahí fue menor la intervención editorial, digamos, ¿verdad? Perfecto. También lo tenemos acá en la librería, por si ustedes quieren acercarse a estos libros y ya con un lenguaje un poco más accesible al de aquella época, pues lo pueden conseguir acá con nosotros. Ana Vera nos escribe que La Patria del Criollo tiene una versión para adolescentes sin alterar lo esencial. Justamente se publicó, si no estoy mal, el año pasado con la editorial Piedra Santa y justamente es para acercar a las juventudes a este libro importante de Guatemala. Julia nos comenta acá que acuerpamos la manifestación desde esta presentación virtual, pues ahí estamos todos en la misma sintonía y gracias por conectarse. También si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, pues aquí tenemos el espacio, en la caja de comentarios lo pueden dejar. Y contanos un poco, Javier, acerca de esta relación con el teatro que tiene Kazán A. Hay dos obras que me parecen importantes mencionar, que es El Basurero, si no estoy mal, y la otra es Niñas de Papel, que justamente habla de lo que pasó en... se me olvidó el nombre. En el Hogar Seguro. En Hogar Seguro, que es de un costarricense, ¿verdad? Contanos un poco acerca de cómo se acercaron ustedes al teatro y de estas dos obras y de lo importante que pueden llegar a ser para nosotros en este contexto. Con mucho gusto. Bueno, el acercamiento es tal vez un poco personal. Yo estudié teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Carlos Figueroa Juárez, y ahí estuve pues varios años estudiando, participé en un par de obras, aunque precisamente lo que yo quería cuando estudiaba teatro era escribir teatro, era cosa que no he hecho todavía, pero esa era mi intención, el acercamiento a la dramaturgia. Entonces, desde esa perspectiva, precisamente me llegó El Basurero, que es una obra precisamente del uruguayo que te comentaba, que tenemos publicado acá. Su nombre es Manuel Arduino Pavón. Es una obra de teatro del absurdo, ¿verdad? Se trata de unos personajes que se despiertan en un basurero y tienen
conversaciones existenciales realmente sobre qué es la existencia, por qué vivimos en un basurero, qué significa la basura, y van surgiendo otros personajes que le van dando algún sentido a la existencia. La otra obra es de un costarricense, precisamente como me lo indicabas, aunque el tema es netamente guatemalteco. Es Niñas de Papel, escrito por Ryan Vindas Villarreal. Él estaba aquí en Guatemala, entiendo que haciendo una estancia artística, cuando sucedió todo esto de las niñas que fueron quemadas o murieron quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Y entonces él escribe esta obra y se llevó a cabo, sí se representó, tengo entendido que 5 o 6 veces aquí en el país, concretamente también en el Parque Central de la capital se montó, no sé si en algún otro lugar, y nos relata de una manera artística, porque no es, no es realista, ¿verdad? Sino que hay mucha representación de lo onírico dentro de esta obra, pero sí nos cuenta cómo sucedió todo, trata de presentarnos la visión de las mismas niñas, por qué fue que escaparon, y bueno, nos presenta obviamente como monstruos a algunos de las personas que estuvieron involucradas en todo este proceso, y pues obviamente lo de Papel hace referencia al fuego que lamentablemente terminó con sus vidas. Esta obra, como ebook, que por cierto, todas las obras de las que hemos hablado están en versión impresa y en versión ebook también. De hecho, la liberamos por varios días, desde hace, creo que desde el jueves de la semana pasada, cuando destruyeron el altar de las niñas que está en el Parque Central. Entonces, la editorial decidió liberar por varios días, hasta ayer, esta obra en ebook para que la lea, la pudiera descargar gratuitamente y conocer un poco más de lo que estaba sucediendo en Guatemala. Genial, muy bien. Entonces, recuerden también que Sam tiene varias obras de teatro publicadas en su catálogo, y también con nosotros pueden encontrarlas, pueden encontrar otra variedad de títulos de teatro, ya que nuestro compañero Luis pues también estudió teatro, entonces ahí va muy de la mano a un tema que le gusta mucho a él. Y también estas dos obras que nos acaba de contar Javier. Niñas de Papel ya se nos agotó, pero justamente en estos días podemos coordinar con Javier para tener más ejemplares por acá. Y también aprovechando eso, contarnos acerca de las novedades que tendrá la editorial en el resto del año y de repente principios del siguiente, ¿verdad? Con gusto. Fíjate que sucedió algo interesante con las novedades. Nosotros abrimos usualmente durante todo el año para que nos manden obras en la página web de la editorial, ¿verdad? www.casama.com, y ahí hay un pedazo que dice convocatorias y nos pueden llenar un formulario, contar su obra y listo, nos llega y la evaluamos. Sin embargo, a inicios de este año recibimos tantas y tan largas que nos ha llevado casi todo el año poderlas evaluar para poderlas publicar. Yo creo que esto es una consecuencia precisamente del COVID. Creo que muchas personas durante el encierro del COVID se pusieron a escribir, cosa que qué bueno, y usualmente nos llegaban de 10 a 15 obras, este año nos llegaron como 35, y muchas de ellas gigantes. O sea, te hablo de más de 400 páginas, ¿verdad? Entonces, eso nos ha detenido bastante, pero casualmente estamos ya preparando nuevas obras. Como te decía, una de ellas, casualmente aquí ahorita que me levanté la voy a traer, es el segundo volumen de Espantos y Aparecidos, ¿verdad? La obra de la que estábamos hablando antes, de Jorge García, es el volumen 2. Este libro se va a lanzar ahorita para Halloween, precisamente, ¿verdad? O al menos esa es la intención. Vamos a ver cómo continúan las cuestiones con los bloqueos, pero la intención es sacarlo para el 31 de octubre. Tenemos también otra compendio de cuentos, El dulce aroma del pan, de Julio Santizo, ¿verdad? Que es un famoso corrector de estilo de Guatemala. Él escribió un libro bastante bueno, con cuentos que son bastante sentimentales, digámoslo así, de alguna manera, al menos en lo personal, cuando lo evalué, pues sí me toca muy a fondo sus cuentos. Tenemos también, vamos a
de Giovanni, el nombre, el apellido, pero ahorita sí, él se llama Giovanni Orozco, ¿verdad? Funeral es un cuento que ya fue publicado por la editorial Sopilotes, pero solamente ese cuento dentro de un compendio. Entonces ya hablamos con esta editorial, nos dieron el permiso de republicarlo dentro de este compendio que integra, pues, creo que 10 o 11 cuentos más de este mismo autor, que tiene un estilo bastante cotidiano, bastante interesante, fácil de leer, pero con bastante profundidad también, ¿verdad? Y tenemos también, bueno, hay más, pero los que tengo ahorita ya que están a punto de salir, tenemos otra colección que se llama Germinal. Esta colección, como su nombre lo indica, intenta hacer germinar entre los niños de primaria y secundaria la pasión por la lectura. Entonces, dentro de esta colección tenemos un libro de cuentos para niños de 10 a 12 años que se va a titular Sombras en la Niebla. Este es un libro de Luis Fernando Gil Solares, un periodista guatemalteco, que nos incluye como 12 o 13 cuentos que tocan bastante la historia de Guatemala. Por ejemplo, hay un cuento que se llama, a ver, estoy aquí viendo El guardia de casa presidencial. Nos cuenta la historia de un periodista que trata de hacerle una entrevista al presidente, pero nunca le dan acceso, entonces termina entrevistando al cocinero de la casa presidencial, que le cuenta acerca de una aparición que hay en la casa, y se ponen a buscarlo, y resulta ser el fantasma del soldado que asesinó a Castillo Armas, ¿verdad? Y entonces lo entrevista y toda la cuestión es infantil, pero es bastante interesante, ¿verdad? O nos cuenta, no sé, sobre la figura de El Dandy, ¿verdad? Que es aquel pachuco de los años 40 y 50, y de alguna manera lo relaciona con un personaje un poco diabólico que aparece en las fiestas populares de Villanueva. Y entonces son como cuentos que hablan mucho de nuestra Guatemala de los años 80, 90 y 2000, ¿verdad? Pues otra vez es un poquito para generar esta identidad guatemalteca que tanta falta nos hace, sobre todo en los más pequeños, ¿verdad? En los niños de 10 a 12 años que va dirigido este libro concretamente, entre otros más que todavía estamos definiendo para sacar este año. Perfecto. Entonces, este segundo volumen de espantos y apariciones, ¿son otros cuentos o solo es una segunda edición? No, son otros cuentos. Ah, ok, perfecto. Son cuentos nuevos. Por ejemplo, en este tenemos La mujer del taxi, que nos cuenta la historia, pues, de un taxista que recoge a una pasajera de noche y la pasajera se le convierte en un fantasma, por ejemplo, ¿verdad? Son cuentos tradicionales de Guatemala, ¿verdad? Pero Hoteles de la Zona 1 nos cuenta de una prostituta que va a un hotel y lo pide, pero se le aparece una especie de duende en el hotel, por ejemplo, ¿verdad? Hay otro cuento sobre el sombrerón también, ¿verdad? Aunque del sombrerón ya hay en el otro, pero este es otro cuento alrededor. Hay sobre una bruja de San Marcos también. Entonces, son del mismo autor, son del mismo corte, pero son cuentos nuevos. Son cuentos nuevos. Perfecto. Así que pues también si les interesa por ahí vamos a tenerlo nosotros en los próximos días o semanas. Pues también recordando que no hay envíos por el momento a nivel nacional por las manifestaciones que se están dando, pero recuerden que pueden entrar a la página web de Kazam a ver los libros que tienen ellos, los diferentes títulos que tienen, y si alguno no tenemos nosotros acá en la librería, nos pueden hacer el encargo y nosotros con gusto ya los mandamos a traer directamente con Javier y ya los traemos acá a Shela para que ustedes los puedan tener acá con nosotros. Así que hemos tenido una charla muy amena con Javier. Y pues contanos ya para terminar un poco acerca de las lecturas que has tenido vos y qué recomendás en estos tiempos tan difíciles para nuestro país, en el cual estamos pues envueltos en una gran neblina de corrupción y de injusticias, para que pues nuestros seguidores puedan tener ahí también un poco acerca de tus lecturas personales y de tu opinión acerca de lo que ha pasado en estos últimos casi 15 días en Guatemala. Muy bien, muchas gracias.
te soy sincero, lo que estoy leyendo en este instante no tiene mucho que ver con esto. Estaba leyendo El Mundo Feliz, ¿verdad? De Huxley. Yo soy de esas personas que lee 2 libros al mismo tiempo porque si no, no avanza en ninguno, ¿verdad? Estaba leyendo también El Péndulo de Foucault, ¿verdad? Uy, se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre, pero el Péndulo de Foucault. Sin embargo, la verdad es que para enfocarnos en lo que está pasando en Guatemala, y no es por publicidad, sino que de verdad creo que funciona muy bien, hay varios libros de la editorial que nos lo explican. Hay una novela que también se ha vendido muy bien que se llama Lumpen o El Triunfo de Narciso, de Cristian Echeverría. Él es un escritor que le gusta mucho el tema político y en esta novela, por ejemplo, nos cuenta, aunque es ficción, esta historia de desamor, diría yo, entre un joven sancarlista y una muchacha de clase media, media alta, pero que se da durante las protestas del 2015. Entonces, aunque la historia es esta otra, se da en medio de estas protestas y cómo las protestas tienen que ver con todo lo que está pasando, ¿verdad? Y la vida de estos 2 personajes, cómo se ve también envuelta en todo esto, ¿verdad? Aunque el autor no es muy, ¿cómo decirlo?, positivo con lo que va a pasar en Guatemala, pues hay que recordar que fue antes de todo lo que está sucediendo actualmente. Otro libro que nos ayuda también a entender bastante bien lo que está pasando se llama Guatemalans y otros cuentos, de Werner Solórzano. Él es un traductor que escribió este libro de cuentos, y es muy interesante porque cada uno de los cuentos, yo lo utilizo para unas clases que doy también de ciencias sociales, nos aborda diferentes problemáticas sociales del país. Guatemalans, que es un concepto pues, bastante nuevo, ¿verdad? Como su nombre nos dice, habla de todas estas personas que de alguna manera se sienten, no sé, una cuestión racial ahí o de pigmentocracia, como dicen, ¿verdad? Por su color de piel, diferentes al resto de los guatemaltecos. Habla también sobre la migración, otro cuento, sobre la pobreza, la gente que vive en el basurero, la zona 3 de Guatemala, sobre la prostitución, habla sobre el COVID, como una familia que se dedicaba al turismo en la antigua Guatemala, pues cambia de clase social prácticamente durante la época del COVID, porque al no tener ingresos en su hotel, pues no puede sobrevivir. Entonces, me gusta mucho precisamente porque aborda estos temas que son bastante novedosos, digámoslo así, ¿verdad? Y para terminar y no tomar tanto tiempo, regreso con Cristian Echeverría, otra novela que tenemos publicada de él, se llama Patria Grande, donde precisamente el personaje principal es quetzalteco, ¿verdad? Porque Cristian vivió muchos años allá en Shela, que nos cuenta la historia de 3 periodistas que son contratados por una embajada para perfilar a las personas relevantes o intelectualmente relevantes de Guatemala. Ellos piensan que es para tener una idea de cómo está la intelectualidad guatemalteca y resulta que sin ellos saberlo, lo que están haciendo es ayudar a perfilar militarmente a estas personas para ver si vale la pena matarlas o no, ¿verdad? Entonces esto también es interesante y de hecho se basa en entrevistas reales que hizo Cristian Echeverría a personas como Carolina Escobar Sarti, se me olvidan otros más, y bueno, otros personajes que no aparecen con esos nombres en la novela, pero que uno fácilmente puede ir diciendo, este está el personaje, este está el otro, ¿verdad? Entonces, esa novela también nos ayuda a entender un poco lo que ha pasado del año 2000 al año 2020, más o menos, para entender cómo está, ¿verdad? Muy bien, genial. Entonces ya escucharon las recomendaciones de Javier, libros que pueden encontrar justamente acá con nosotros y pues si les da chance de salir hoy y visitarnos, tenemos descuentos especiales únicamente con los libros de editorial Kazan A. Y bueno, gracias Javier por haber aceptado esta invitación, gracias a quienes siguen conectados, gracias a quienes vayan a ver el video que va a quedar guardado en nuestro perfil. Y pues invitarlos a seguir resistiendo en lo que creemos y tener la esperanza de que Guatemala pueda ver la luz al final de todo esto que está pasando y invitarlos a leer, ¿no? Que también esto es una
forma de resistir en nuestro país donde, pues por ejemplo, el papel siempre se acaba para publicar libros, no hay una ley para libros, el impuesto es demasiado caro. Entonces publicar libros en Guatemala sigue siendo una resistencia que se va dando año con año y pues este gobierno, que ha sido el que más presión le ha puesto a varias editoriales, a varias librerías, incluso a la Feria Internacional del Libro de Guatemala, pues creo que leer es una forma de manifestar que el gobierno nos quiere quitar, así que pues aprovechemos que tenemos libros a nuestro alcance y pues acá los invitamos para que puedan visitarnos al sótano. Estamos hoy hasta las 7 de la noche, un poquito más tarde, y luego pues nos unimos a las manifestaciones que siguen estando en el parque de acá de Xela. Y pues Javier, gracias de nuevo por aceptar la invitación, y pues esperamos pronto nos puedas visitar acá en Xela también y que se pueda hacer alguna actividad con algunos libros de la editorial. Claro, muy bien. Sí, muchísimas gracias a vos, Manuel, y pues la invitación queda abierta, ¿verdad?, para que vayan a visitar la librería El Sótano, y pues muchas gracias a vos también por todo lo que haces para la cultura de Guatemala. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Javier. Nos vemos, gracias a todos. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Kazama